en algún otro creyente, entonces piensan que nos van a serruchar el puesto y no sé cuánto, y empezamos a hacerle. Eso no lo debe hacer usted. Más bien al contrario, mire, venga para que vea dónde yo conseguí. Amén, gloria a Dios. Venga, ¿cómo Amén. es que se dobla rodilla? ¿Dónde es que está? Vamos. Ay, pero ¿cómo tiene ella gracia para eso? Bueno, venga, estudie en el Instituto Bíblico. Yo Gloria a quiero que Dios. usted estudie. No tengo mucho para esto. No se preocupe, vamos a orarle al Señor para que tenga para el pasaje, pero usted va a estudiar. Amén. Porque yo necesito que usted se prepare. Ok, observación. El llamado al ministerio no es un cargo, no es una profesión, ya eso lo hablamos hace rato. El llamado no es una naturaleza adquirida de parte de quién. De Dios. Es algo sobrenatural que no es de este mundo. Esto no es de este mundo. Mire, cuando el Señor te llama a hacer esto, ya esto es algo sobrenatural, que aunque se sufre, se llora, y a veces hay gente que dice, yo no quiero ser pastor ni jugando, yo no sé cómo hace mi pastor o mi pastor y no sé cuánto, pero mire, no se crea que uno no llora, que uno no siente, que todo es, ¡ay! Ajá, pero es que como te llamó el Señor y como es algo tan sobrenatural, mira, aunque tú sientas ya desvanecer, tú sigues para adelante. Aleluya. Esto es algo sobrenatural. Quizás yo me quedo corta de cómo explicarlo. Hay personas que tienen un cargo ministerial, pero no son ministros. Vamos a dar un ejemplo de cómo ocurre esto. No tenemos pastor en una iglesia y está en una directiva. Le toca. Le toca. Tiene que ejercer ese trabajo, pero no son. Por eso es que vemos, y no es prudencial, que en una federación, yo respeto acá, creo que hay otras federaciones, pero por lo menos en EMAU no es prudencial que a larga data se quede una directiva. ¿Por qué? Porque es que eso, están allí ejerciéndolo temporalmente, pero no tienen el llamado al pastor. Y por eso es que se presenta, cuando se deja muy largo, comienzan los problemas, porque están en un cargo que no les corresponde. El evangelista, digamos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por lo menos la directiva es un grupo de personas que por lo menos... Que tienen un liderazgo, por eso fue que se dejó en la directiva. Por decirte algo, la directiva, bueno, no sé cómo lo hacen en tu federación. Conozco por lo menos en la directiva que yo conozco allí, por lo menos en el caso mío, cuando yo llegué, estaba por lo menos el pastor, la esposa del pastor, y había un grupo, pero eran como más que todo diáconos. O sea, Ok. Bueno, acá nosotros tenemos una directiva, o sea, por decir, entre el tesorero, el primer diácono, pero la junta directiva, el secretario, gracias mi hermana, pero la junta directiva pastoral, que es la consultiva, ellos son los líderes que van a ser responsables de la iglesia hasta que se les asigne un pastor, por así decirlo, de que se cumplan todas las actividades que la realiza un pastor, lo van a realizar estos líderes. Ellos deben de ponerse de acuerdo para una persona para pastorear. No, eso no es así. Eso Bueno, sí, aquí no. por lo menos aquí no. Sino más que todo hasta que la federación ponga un pastor o asigne un pastor. Exacto. Y todavía colocan un pastor, y ese pastor, a menos que ya tenga un largo tiempo pastoreando, conocido, que uno pueda decir, lo dejan de una vez. Pero mayormente queda en la iglesia, es supervisado por 2 o 3 meses, y entonces vemos cómo capta con la iglesia. Pero ya esa es harina de otro costal. Correcto. Lo que yo quiero es enfocarme en esto que está aquí. Hay personas que tienen un cargo ministerial, hay personas que le ocurre así, que hay federaciones que lo dejan, bueno, tú vas a estar allí, pero no tienen el llamado. ¿Ok? Pero no son ministros. Y eso trae problemas.
entonces hay problema. Porque yo puedo tranquilamente, usted me invita a una campaña en la calle, predicar una campaña porque se va a predicar la palabra de Dios. Pero no es lo mismo que lo haga un evangelista. Yo puedo pastorear, amén, pero no es lo mismo que lo haga un pastor. Pero póngame a dar clase. Que ve que no veo ni la guía. No es lo Ay, mismo. me voy adelantando. Y me entiende, y me paseo en ello. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me ha dado. Me ha llamado a hacer eso. Es más, hay ocasiones que a veces le he dicho, he visto alguna situación y estoy así como que, de alguna iglesia. No importa, pero es que si te mandan para allá no van a tener para tu ofrenda. No importa, que no me den ofrenda, pero yo quiero ir. ¿Me entiendes? Por algo. Por la vocación que Exacto, porque resulta que es un pacto con Dios. ¿Me entiendes? Es un pacto, es un llamado divino, sagrado, no con la iglesia que tenga o no para darme, sino que es algo con Dios. Él fue el que me llamó a hacer esto. Sí, porque la persona, porque a mí eso me pasa a veces, la persona que está dispuesta, tiene un corazón dispuesto a servir, a enseñar, no está pendiente de lo que pueda recibir, sino de dar. Ok, exacto. No tanto es que mire, lo que tú vas a recibir te lo da Dios. Y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Amén. Y Él va a tocar puertas. Observación. No se puede ser efectivo en la vida ministerial si Dios no te ha llamado. No importa el conocimiento que tengas. Pero cuánto nos esforcemos, si Dios no nos ha llamado, no seremos efectivos en el ministerio. Y yo no quiero quedarme aquí tan ambiguamente. Porque ustedes dicen, bueno, a mí, ¿cómo que no me han llamado? Entonces yo no voy a hacer nada. Ya usted tiene un llamado desde que creyó. Específico. Esa es otra cosa. Pero ya usted tiene un llamado, ya yo se los dije. El Creador, Dios mismo le dio a usted una vocación. Hay un llamado y ahí es donde usted va a demostrar en lo poquito. Entonces en lo mucho el Señor. Y aquí hay otra cosa, otro detalle. Si usted no tiene intimidad con el dueño, ¿para qué usted quiere algo del dueño? Si usted tiene intimidad con el dueño, ya él en el secreto le ha dicho qué quiere contigo. Usted lo que tiene es que esperar cuando él te dice cuándo sales. Es más, no necesitas ni siquiera ir a una gran campaña o que venga un profeta para que te diga, Arquímedes. No, porque ya en secreto, ya él te ha dicho. Te confirma. Empiezas a sentir paz la iglesia con Arquímedes con relación a esto. Tu pastor, los diferentes ministerios que hay en la iglesia comienzan a ver. Y donde tú vas, tú como que eres, me hueles. Y entonces tú sientes, lo que me dijo el Señor hace rato, pero esto es extraño, ahora no, ahora nada, que a mí el Señor no me ha dicho nada, y así te dice el Señor. Dios tiene un gran propósito, pero es así como tipo el horóscopo, ¿no? A tirar la pegada. Tengo grandes cosas, claro que Dios tiene grandes cosas para mí. Claro que sí, pero dime cuáles. Eso. Entonces no podemos, así no es. ¿Correcto? No es por emociones, no es por transferencia. Aquí tenemos a Moisés, tenemos a Samuel, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Aarón, tenemos a David. Ejemplos bíblicos del llamado de Dios. Amén. Ahí están las citas bíblicas con relación a esto. Ya le tomo fotos, me avisa para... Ok. Entonces tenemos estos ejemplos bíblicos con relación al llamado, de que Dios sí llama. Ok, nada de que, pues esto no es brujería. Si hoy amanece, si llueve desde Vista al Mar a Vía Eterna,
pero no llueve en la jungla, quiere decir que yo voy a ser pastor. Nada de eso. Una cosa así. No, nada de eso. Usted se ríe, hermano, pero yo he visto unas cosas que, bueno, peores que esta. Dios respalda al que llama. Ahí es donde está el detalle. Si fue Dios que te llamó, Dios está comprometido a respaldar en todas las áreas a quien Él ha llamado al ministerio. Por esta razón es que afirmaremos que el ministerio es un pacto. Amén. Pacto es una mutua obligación de dos o más personas comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones correspondientes. Dios respalda espiritualmente haciendo ¿qué? Nos da visión, nos da unción y nos da la gracia. Sí, fue Dios que te llamó. Amén. Si fue el hombre, ahí sí es verdad que gracia. ¿Qué es gracia? Del griego charis. Aquello que refleja placer, delicia, aleluya, es lo que nos causa una actitud favorable. Tiene que ver con aquello que nos hace agradable y aceptable a los ojos de la gran nube de testigos. Hay algunos que su pastor le da unos buenos correazos, salen chillando, bravos, molestos, pero era por mi bien. Pero me lo dice otro y uno como que... Pero te lo dice tu pastor. Es diferente. Es diferente. Porque es el pastor. Aunque te duele y aquello y lo otro, pero es mi pastor. ¿Sí? Gloria a Dios, amén. Así es. Eso sucede. Entonces Él es el que te hace que tú tengas esa gracia para decir pero yo te lo hubiese dicho, Yoli. No, pero me lo dijo mi pastor y entonces es otra cosa. A veces nosotros los pastores nos quejamos porque decimos, oye, pero yo me canso todos los días diciéndole lo mismo y lo mismo a la oveja. Pero llega un profeta, o sea, un predicador que uno invita y salen, ¡ay, el Señor me habló! Pero si los miércoles y los domingos yo le he dicho eso mismo. Pero quiere escuchar de profeta. Pero es que para eso fue que Dios lo llamó. Como dice, nadie es profeta en su propio No, no me metas en eso porque entonces tengo que dar una enseñanza. Déjame tranquilo. Eso será en otra oportunidad. Pero eso está fuera de su contexto. Después hablamos. Ok, por eso ya ustedes me conocen con relación a esto. Nuestra personalidad, acciones no desagrada a los hombres. Cuando usted es llamado por Dios, usted va a provocar algo que Dios quiere que provoquen los hombres. Amén. Ojo, no es que, entonces yo no seré pastor, porque algunos, mira, aquello, lo otro. Bueno, al Señor querían matarlo. Sí. Pero no, que no entendían. ¿Correcto? Esa provocación estaba ahí ubicada. Otro significado es el poder, la habilidad y la facilidad que Dios da para ejercer el ministerio. Esa facilidad para hacerlo. Y uno dice, ¿cómo aguanta? ¿Cómo hace? ¿Cómo aconseja? Y yo a veces digo los evangelistas en esas campañas, venga, que la vida va a cambiar, todo es hermoso, todo es bello y todo es precioso. Y ese poco es gente, después cuando nos cae acá, papá, sentarnos, somos unos chivos, ¿y cómo tú lo conviertes en oveja? ¿Y cómo tienen piojitos? Pero entonces estos empiezan a chillar cuando tú le empiezas a sacar los piojitos, pero el evangelista no me dijo eso. Bueno, porque la gracia de él era para decir aquello. Ahora me toca a mí. Era para traerte y dejarte aquí. Ahora. Aquí está, y entonces ahora es que está diciéndome otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Pero esa es la gracia.
Hermana, pero la gracia de Dios se la pone a cada quien conforme al propósito que le ha establecido, porque por lo menos yo lo digo en lo personal, yo no tengo mucha gracia para los adultos, pero con los niños me la llevo de maravilla. Ok, amén, amén, Y yo perfecto. digo, Dios mío, son gracias distintas que Son Dios le gracias permite, que, pero teniéndolo. ¿qué dijimos que era un pacto? Amén. Si Él te llamó, en eso Él te va a capacitar. Corre con paciencia. Amén. Ok, y ahí tú vas aprendiendo. Ahorita tú dices de repente con los niños, pero si el tuyo es de enseñar, quizás se te da esa facilidad con los niños ahorita. Porque a mí también me pasaba eso en un tiempo. Pero ya ahora después ya la cosa cambió. Y no se me da facilidad con estos aparatos. Por ahora, pero Por se le ahora. pero se le va a dar. Yo sé que se le va a dar por Amén. ahora. Pero allí el Señor le va dando a uno la gracia. Amén. Venga, sin la gracia de Dios no puede tenerse un ministerio exitoso. Y es que esto lo vuelvo. Si tendríamos que repetir la lámina, usted tiene que darse cuenta que ahí dijimos un detalle muy importante. El que da todo esto es Dios. Aleluya. Si Él fue el que te llamó a hacer algo, ahorita lo estás haciendo allí, porque Él es el que te pone, es el que te coloca. Pero lo que Él vaya a hacer contigo, Él te va a dar la visión, te va a dar la unción Amén. para que tú lo puedas hacer, sean adultos, niños, lo que sea, en cuanto a la enseñanza. Y es de pastorear, te va a tocar enseñar, empieza a aprender con los niños. Ahí estamos en el proceso de capacitación. Ok. Dios no puede, sin la gracia de Dios no puedes tener. Acuérdense que hablamos ya la parte espiritual. Hablando espiritualmente en cuanto al ministerio, aquí el detalle más grande y de gran envergadura es que esto es algo sobrenatural. Esto no se Aleluya. entiende. Gloria Esto a no Dios. se entiende. ¿Cómo es que yo lo que quería era trabajar con niños y ahora estoy trabajando con adultos? Y con adúlteros cabezones. Ok, entonces, pero no se puede tener un ministerio exitoso si no fue Dios que te da la gracia. Aleluya. Dios es el que coloca, el que da la fama. Ejemplo, Mateo 4:24, 25, para los que están copiando allí. El mejor medio de publicidad es el Espíritu Santo. No mendigues en el ministerio que Dios te ha dado. Alguien dijo, Dios no está pensando qué voy a hacer con Mariela. No, Él no anda pensando en eso. Dios sabe lo que va a hacer con Mariela. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Porque a veces pensamos, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Yo he visto algunas películas o series así que están así como en un liceo, en una escuela, una cuestión, y entonces la profesora está preguntando y alguien y entonces está uno y que y todo el mundo por allá y entonces la profesora, ¿quién No ve quiere aquí. hablar? Pero no logra y está Yo. No, usted no tiene por qué estar así. Usted tiene que estar tranquilito, con intimidad con el dueño. Porque ¿quién es Aleluya. el dueño de la iglesia? El Señor. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Dios, Señor, aleluya. ¿Quién es el que te llama? Dios. Y esto es sobrenatural. ¿Quién te da Aleluya. la gracia? ¿Quién te da la unción? ¿Quién te da la visión? Dios. Gloria a Dios. Entonces no tiene necesidad de usted, bueno Señor, ¿y cuándo la pastora Maura me va a mirar? Y yo levanto la mano, envíame. Quédate tranquilo. Comienza, espera. Trabaja, el Señor llama a la gente que está trabajando, ¿sabía usted? Gloria a Dios. Esos creyentes que nada más van a la iglesia el domingo, que no se esfuerzan. ¿Cómo quieren que el Señor los ponga en el ministerio? Que están ocupados en todas las cosas, en sus deleites y sus cosas, y no en los negocios del Padre. Si nada más en el área del tabernáculo, hablando espiritualmente, nada más han llegado hasta el Evangelio. Saben que Cristo es su Salvador y ya. Pero cuando les toca pasar hacia adentro, que es el lavatorio, el sacrificio y todo lo demás,
Ahí Mejor se de que- retrocede. Y ya estancado. En el Qué cántico, compromiso. déjame en la muchedumbre. En el cántico en el atrio se quedan así, en la muchedumbre. Pero no están dispuestos a entrar al sacrificio. A que el Señor los lave. Ahí está el problema. No vamos a entrar en esos detalles. Entonces, siga esperando. Algo que había dicho acá. La fama la da el Señor. Aleluya. Y vamos a seguir hablando. No busquemos Gloria a Dios. proyectarlo. Hay gente que hace hasta sus tarjeticas. Sus tarjeticas, misiones, mire, evangelista, que echa fuego por la boca, que en mis campañas ocurre esto, que me paro de cabeza y así hablo y así corro y manejo bicicleta y no. Y toma la tarjeta, toma mi tarjeta y proyéctame por una campaña, ayuda. No. Quédese tranquilo. El Señor te llamó. Quédate tranquilito. Él es el que Dios respalda en lo material, nos sostiene económicamente. Hubieron muchos ministerios que cuando el caso de la pandemia se echaron para atrás, abandonaron iglesias, abandonaron porque pensaban que el sostenimiento era de las ovejas que tenían. ¿O es que acaso el dueño no sabía que iba a haber una pandemia? Claro que lo sabía. No sabe todo. Y ya había hecho provisión, pero Que no comas igual, que no tengas lo mismo que cuando no estaba, es otra cosa. Que la provisión no viene como estábamos acostumbrados, es otra cosa, pero el dueño te va a sostener. aleluya. Eso es así. Había una anécdota de un hombre que tenía un caballo muy hermoso y lo estaba cepillando, pero gordo el caballo. Y ese pastor ahí cepillando el caballo, bien bonito de pie, brillosito, cabello del caballo, todo chévere. Y lo ven y le dicen, y ven a la esposa, a los hijos del pastor, y el pastor flaquitico. Y entonces le dice, pastor, y ese caballo tan bonito, y usted, porque se lo sostengo yo. Y a los demás lo sostiene la iglesia. No, usted lo sostiene Cristo. Aleluya. Amén. Aunque la gente diga, ay, mira, mi pastor está bien gordito. Bueno, porque a nosotros nos sostiene Dios. Gloria a Dios. ¿Me entiende ahora? Ok, entonces, consejos prácticos para dar. No le pidas al hombre. Pídele a Dios. Ten intimidad con Dios. Señor, qué sabroso. Mire, hermano, algo que yo sí he dicho, mire, qué bonito es cuando tú le empiezas a pedir al Señor, sin estar diciendo, hermana, aquello, lo otro, dame, y tú tendrás, y no sé cuánto. Qué bonito es cuando después tú vas a la iglesia o estás haciendo lo que el Señor te mandó, y después te dice el hermano a quien es, toma, hermana, caramba, Señor, tú eres tremendo. A mí me pasó con mi mamá. Ajá, tú eres tremendo, eso es como que te da más gozo. Claro. No es que tú no lo llegaras a hacer, porque en algunas ocasiones yo he dicho, hermano, mire tal cosa, pero hay cosas, hermano, que yo se las pido al Señor en intimidad y sin decírselo a nadie. Si es que Él quiere dármelo, mire, viene y toma. Y yo digo, santo Jehová, tú eres tremendo. Y el Señor siempre. A mí me pasó ya Ajá. cuando mi mamá estaba hospitalizada aquí en Martín Vega, estaba y nosotros no estamos viendo nada a nadie. Mira, él solito salió así, me sacó así, $20. Y yo, ¿y eso? No, toma para ti. Y yo, no, toma. Entonces nosotros lo agarramos. Entonces, Dios mío, gracias. Yo sí, viste, eso fue Porque tú eres hija de quién? de Dios. Del Rey de Reyes. No solo eres creación, tú eres su hija. Amén. Tremendamente. Imagínate cómo se puede sentir uno cuando el Señor te ha llamado en un propósito específico. Mucho, mire, esto es placentero, es algo que sobrenatural. Amén. Ajá, que yo no pudiera aquí, me quedaría corta cómo expresarlo. Cuando se recibe del hombre, ¿qué pasa? No se recibe de Dios. Deja que Dios toque a los hombres y ellos te den bajo su inspiración.
No trates de indicar a Dios la forma o manera que Él te va a suplir. Dios la va a hacer. Ay. Ok. Dios respalda esto, ya lo dimos, sí. Sí. Ok. Eso. Ok, quien te llamó al ministerio fue Dios. Él te dará el pan. Amén. Conclusión, Dios respalda a los que llaman. A los que se infiltren, que se las arreglen como puedan. Por eso es que vemos iglesias donde terminan, tenemos que hacer un protemplo para poderle dar la comida al pastor, para poderle ayudar. Hay gente que termina haciendo cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque resulta que tú lo que estás ahí es por infiltración y no porque te llamó el Señor. O todavía no has cumplido con el dueño, porque a lo mejor sí tienes el llamado, pero resulta que quieres que sean las cosas como tú quieres y no como el Señor quiere. Amén. Pastora, Ujú. y eso a veces pasa, por lo menos conozco un caso de una muchacha que fue la que me invitó a una iglesia. Y ella se apartó de la iglesia cuando ella, preparando los alimentos, tenían una reunión entre los líderes de la iglesia y estaban diciendo que obligatoriamente todos los de la iglesia tenían que dar $5 para arreglar la iglesia. O sea, que era obligatorio, es decir, lo que tú cobraras tenían que dar los $5 sí, porque sí, si no lo dabas te ponían en disciplina. Es tremendo. Y ella se apartó de la iglesia cuando vio esa acción. Exacto. Allí están ambas cosas. Quizás la forma, o lo que haya, la forma como hacen esas presiones. De hecho, hasta vergüenza a mí a veces me da algunos TikTok, algunas cosas que aparecen, sobre todo ahorita está mucho en el auge, no sé si es inteligencia artificial o realmente ocurrió de un pastor que dijo allí delante de una congregación diciendo de esta manera: el Señor me dijo anoche que los diezmos ahora son el 50% porque mi esposa y yo necesitamos un celular, yo no sé cuál era el nombre que decía. Pero sí es verdad, porque tienen varios videos he visto de ese mismo pastor diciendo Cosas parecidas, ajá, eso da vergüenza. Por eso, y sobre todo a mí me da vergüenza es con el dueño. ¿Sabe por qué a mí me da vergüenza? Porque en los años que yo tengo en el Señor y en el ministerio, hermano, de verdad, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga. Aleluya. Por ejemplo, en este caso, cuando yo les hablo esto, hermano, es porque yo lo he vivido. Y una de las que rechazaba, y a veces cuento mi testimonio, que rechazaba estar en el ministerio, es esta que está aquí. Y que el Señor tuvo que enseñarme disciplina. Y tuvo que varias bofetadas he recibido de parte del Señor. Cuando el Señor de la nada ha provisto. Que quizás no es como yo quiera, pero el Señor ha cumplido su parte. La que he sido infiel soy yo. Entonces a mí me da vergüenza ajena cuando yo veo ministerios o ministros que actúan de esa manera. Me da vergüenza con el Señor, porque yo sé que el Señor sí cumple con su parte. Entonces, y también está la otra parte. Como iglesia también tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Porque como iglesia, hay iglesias que cuando están disgustados con su pastor o no están de acuerdo, en lugar de ir al dueño, Señor, que fue el que nos puso ese pastor, porque está equivocado, usamos todos los medios, hablamos con él y él sigue, no han usado, no han esperado en el Señor y entonces tienden a, no vamos a diezmar, no vamos a ofrendar, no vamos a hacer los locos, no nos vamos a congregar, no vamos a colaborar, hasta que se vaya, para que se vaya, le hacemos convoy. ¿Usted sabe a quién usted se lo está haciendo? Al Señor. Entonces también tenemos que madurar. También conocí a una hermana que me dejó una gran enseñanza. Una de las cosas que ella me decía era eso. Ella decía a los hijos, ella vendía helado, ya no podía trabajar, pero ella vendía helado porque era lo que ella le daban, era lo que le daba el esposo y aquello, y ella quería colaborar y ofrendar o diezmar. Y ella vendía sus heladitos
para ella poder dar y sin estar diciéndole a nadie. ¿Cuál es el problema de nosotros también? Que no tenemos conocimiento. ¿Por qué tú diezmas? Le preguntan los hijos. Entonces usted dice, yo no sé, el pastor que lo puso. ¿O por qué tú tienes que dar esos $5, mamá? Bueno, yo no sé, hay en la iglesia que están pidiendo y es obligatorio y nos ponen, si no nos ponen en disciplina. ¿Qué salen hablando de esa gran nube de testigos? Ajá, y le ponen un poquito más, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué me decía a mí? Los temas que lo han convertido en tabú, por ejemplo, los diezmos, el divorcio, el gesto, son temas que han convertido en tabú, no lo hablan, en la iglesia no lo hablan. A veces sí, y disculpe, y es verdad, le tomo su palabra, a veces sí o a veces ocurre en la mayoría de los casos, te lo digo por mí. Yo, por ejemplo, no trato, las veces que mi pastor me ha permitido dar la clase de doctrinal, evito hablar de verdad, yo lo dejo hasta lo último y no debería ser, pero yo evito hablar de los diezmos y las ofrendas, pero es algo que Dios está trabajando en mí, porque no me gusta, hermano, que alguien diga algo con relación a eso, en cuanto a eso. Entonces, en ese sentido, yo lo dejo hasta el final, puede ser, por eso es que digo puede ser. Pero hay otros que son descarados y no lo dicen conforme a la palabra y se pasan. Pero también hay creyentes que a veces tampoco van a la iglesia cuando dan los estudios bíblicos o cuando están en la iglesia están pendientes de que las caraotas que dejé montadas y están aquí en su cuerpo pero su mente está en otra parte y entonces se dieron las explicaciones y es más fácil cuando te preguntan agarrar y decir, no sé, eso lo dicen en la iglesia. Qué bonito es que usted le pueda decir, así como dijo el joven ciego, yo no sé si es pecador, pero yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé si en la iglesia se roban o no los diezmos. ¿Qué van a hacer con esos $5? Yo no sé. Pero yo veo la bendición. Pero yo he visto la bendición. Cuando yo sé como adorador. Yo veo que yo doy y el Señor me ha suplido, el dueño conmigo ha sido fiel. Aleluya. Yo no sé si es que allá están haciendo algo indebido, no sé qué, ellos le darán cuenta a Dios. Ajá, así de sencillo. Y no hacer como los padres de este ciego. Yo no sé, él es adulto, pregúntele, así como hacemos nosotros. Yo no sé, allá lo dijo el pastor, vayan y pregúntele allá en la iglesia, ¿me entiende? Entonces ninguno de los dos extremos, sino el extremo es yo no sé, yo lo que sé es que yo estaba en ignorancia, que yo no tenía y que Dios me ha bendecido. Pero es que el Antiguo Testamento ya está anulado, porque tú tienes que diezmar, porque tú tienes que ofrendar, yo no sé, porque tú tienes que dar primicia, porque las primicias, eso ya no es para nosotros. Yo no sé, pero si al pueblo de Israel le fue bien, porque a mí no me va a ir bien, si la Biblia dice que toda la escritura es útil para corregir, para instruir, para enseñar, entonces yo me voy a pegar a lo que le fue bien. Y cuando a ellos no lo hicieron bien, entonces les fue mal. Entonces voy a ver la historia. Y también por lo que dijo Jesús, antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento, ya Jesús dijo que en ella estaba la vida eterna y se estaba refiriendo ¿a quién? Al Antiguo Testamento. ¿O no? Amén. ¿A ustedes os parece que ahí está? ¿Dónde está la vida eterna? En la ley. A estudiar la palabra que mandaba a leer. El Antiguo. Ajá. ¿Y era nada más para los judíos? No. Para todos. Y ciertamente el Señor dijo que Él no venía a abrogar la ley sino a hacerla cumplir. Exacto, pero de todas maneras, mire, fue hasta siglos después cuando empezaron a tener la palabra el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué leían ellos? El Antiguo Testamento. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La del Antiguo Testamento. Que se las enseñó Jesús. Esos 40 días que se sentaron con pruebas indubitables era lo que nosotros llamamos un estudio de la palabra, pero con el mismo Cristo. Aleluya. Yo lo digo en mi iglesia y lo digo aquí. Qué rico haber estado en un estudio bíblico de Jesús.
enseñándonos a guardar todas estas cosas. Aleluya. ¡Ay, qué rico! Eso es buenísimo. Miren, ya me estoy pasando de lo que no debo hacer. Ejemplo, Dios llamó personalmente a Moisés, a Samuel, a Pablo. Amén. El agente número 1 que Dios utiliza para hacerte el llamado es su espíritu. Y os dará testimonio a nuestro espíritu del llamado que Él nos hace. Amén. Pero aquí si usted no tiene comunión con el Señor, si usted ni siquiera entra en obediencia, aquí hay un problema. Dios confirma el llamado por un don, ya eso lo hablamos, por medio de un mensaje. O sea, Él se va a ir mostrando. Dios coloca una pasión, un interés, un intenso a lo que Él te ha llamado. Pero si, ay, a mí me da flojera, que yo tengo tantas cosas que hacer en la casa, como yo estudio en el instituto bíblico, y ya casi que la hermana Yanel y la hermana Ángela se meten en mi casa, dame la clase, y ay, y estudia. Ah, pero yo quiero ser pastor. Estamos volviendo. Esas mujeres no hallan cómo hacer para que yo estudie y haz la tarea y haz. Entonces, ya sabe por qué, ¿no? Porque todavía no lo han llamado, ¿verdad? Ya, ajá, tranquilo. Ajá. No hay nada en este mundo que te interese más que el llamado que has recibido. Ay, Señor, dame tiempo, así sea en la madrugada, cómo voy a hacer, cómo esto, cómo le llego, cómo hago, cómo enseño. Porque es eso, no hay nada más que me interese a mí que eso, que usted aprenda. ¿Ok? ¿A qué fuiste llamado? Debes estar claro a qué fuiste llamado y ejercerlo. Una de las causas por la que Dios confirma el llamado es para que sea sólido, consistente, firme al llamado. No esos creyentes que hoy yo creo, que mire, yo estoy sintiendo y esa emoción, y después le preguntas al otro día, ay pastor, es que no sé si es que, ¿será que es que yo como que no soy llamado para eso? Entonces una aquí, mañana dice otra, no, tú tienes que ser consistente. Él me llamó, yo me espero. Yo espero. Si hay duda en ti acerca del llamado y no estás seguro si Dios te llamó, a qué fuiste llamado, vas a tener graves problemas y le causarás problemas a otros. Este no se ve. A mí me hubiese gustado que viéramos acá. Pero ya usted ha visto lo que es la primera parte, que es el llamado, que es el ministerio y que es el llamado. Yo tengo una evaluación, son tres evaluaciones: llamado, preparación y envío. ¿Qué les gustaría? ¿Hacerla así separada ahorita o lo hacemos al final? ¿Qué hora es? Ya van a ser las 10. Sí, Okay. Bueno, aunque comenzamos a las 8:30, entonces. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Lamentablemente no. Pero y no está acá. Ese video no. Precisamente ese no. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí. Ya va. Déjame. Ese no lo tengo. El pendrive. Vaya colocándolo. Vamos a colocar esto. Mételo allí y yo te digo bueno. Vamos a quedarnos hasta aquí entonces. Ya hemos hablado de lo que es el llamado, lo que es el ministerio y lo que es el llamado. Ya sabemos en cuanto a esto lo que es quién te llama. Es un pacto, es una disciplina, es un desafío, es un esfuerzo. Él es el que te sostiene, Él es el que te proyecta, ¿correcto? No necesitas proyectarte. Hay personas, hermano, levantamos una campañita por ahí, preparamos una campañita.
No, No se hace publicidad. no se hace publicidad. Tranquilamente el Espíritu Santo, hay momentos en los cuales vas a estar, y hay otros momentos en que el Señor considera que tiene que estar sentadito allí. Prepárese, capacítese, llénese del Señor para el trabajo que le corresponde. Amén. ¿Cómo lo Ok. Seminario IT. Aquí está. Seminario IT. Ajá. Ok, vamos a buscar ese, el ministerio un llamado. Ese. Aunque ese no era el que yo quería, pero bueno. Vamos a darle, creo que tiene. Su profesión, ¿no? Pero si nos vamos a una perspectiva teológica muy concreta, la cosa cambia por completo. Se trata, a ver, pensemos en figuras como un misionero, un líder social o incluso un maestro. ¿Qué tienen en común? Bueno, podríamos decir que es su profesión, ¿no? Pero si nos vamos a una perspectiva teológica muy concreta, la cosa cambia por completo. Se trata de algo mucho más profundo, un llamado. Hoy vamos a desgranar qué significa de verdad esto del ministerio, no como una carrera, sino como una vocación divina, basándonos en las enseñanzas del Instituto Teológico Emmaus. Y la primera pregunta que salta es esta. ¿Es el ministerio simplemente un trabajo? ¿Una opción más en una lista de profesiones? Es una idea bastante común, la verdad, pero el enfoque que vamos a analizar hoy la desmonta por completo. La respuesta es un no, pero un no rotundo, ¿eh? Y el porqué es fascinante. Entonces, a ver, si no es un trabajo, ¿qué es exactamente el ministerio? Vamos a intentar definir su verdadera naturaleza yendo mucho más allá de las ideas que solemos tener en la cabeza. Aquí es donde se ve la diferencia clarísima. Por un lado, tenemos la idea de un cargo, de una profesión, algo que se elige, se estudia y se ejerce. Y por otro, el concepto de ministerio, que según esta visión nace de un lugar totalmente distinto. Hablamos de una naturaleza sobrenatural, de algo que se recibe como un pacto divino. O sea que no tienen nada que ver el uno con el otro. La definición central es potente, ¿eh? El ministerio se describe como una naturaleza sobrenatural adquirida de parte de Dios. No es algo que se elige de un catálogo de carreras, sino que se recibe. Y ojo a las palabras que se usan. Un pacto sagrado y divino que es irrevocable. Casi nada. Esto le da un peso y una permanencia que, no tiene nada que ver con un contrato de trabajo. Esta idea la resume de una forma súper contundente el teólogo Charles Spurgeon. Él decía, quien no ejerce su llamado es un fracasado, y quien ejerce un llamado que no se le hizo es otro. Palabras durísimas, ¿verdad? Pero que subrayan la seriedad del asunto. No hay término medio. O se discierne y se sigue el llamado auténtico, o se está fundamentalmente fuera de lugar. Vale, y este proceso se desarrolla como en un viaje muy claro que tiene 3 etapas. Primero, el llamamiento, que es el inicio de todo. Segundo, la preparación, una transformación interior. Y por último, el envío, que es la misión concreta. Vamos a ver cada una con calma. Todo, absolutamente todo, arranca con el llamado divino. ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce esa chispa inicial? Vamos a verlo. Y aquí hay un punto que es crucial. El llamado no viene de la familia, ni de una institución, ni de una emoción de un día. El texto es súper explícito en esto. Es una revelación directa, personalísima, del Espíritu de Dios al Espíritu de la persona. Una comunicación íntima y que lo cambia todo. Una vez recibido el llamado, ¿uno se pone a trabajar ya? Pues no, para nada. Ahora llega la segunda etapa, que... Ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Ay, no era esa. Ok. Por eso era que me gustaba esta, porque en esa, de todas maneras, a los que tienen mi número, yo les puedo enviar. De hecho, a los que van a estudiar online, les voy a pasar esos videos para que ellos lo tengan así en ese mismo orden. O lo pasa por el mismo grupo de también. tanto Les paso como lo de la guía. Ayer fue, el ministerio tiene su guía, pero a mí se me pasó ayer preguntarle a la profesora. ¿No mandaron guía? Sí, yo también estaba diciendo, No, sí, todo esto que está, Sí. yo estoy dando, yo sé que ustedes están tomando nota, pero hay una guía. Hay una El guía, que sí. quiera la puede tener en forma digital o también la puede pedir, porque hay personas que no les gusta mucho estar pegados de la tecnología y entonces prefieren tenerlo en físico. Así soy yo, tener la guía, pues yo puedo.
Es lo mejor. Sí. Por aquí es que Bueno, para la uno próxima. abre y empieza a buscar Sí. Para la próxima, cuando Uno se sea da. un seminario, ¿cómo se llama? Pregunte, y la guía, pues, Yo le y la pregunté guía. ayer porque salí tarde y le digo, no mandan una guía. No, nada. bueno, yo estaba Ok, haciendo otra vamos, cosa. vamos para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Para poder aprovechar lo máximo que podamos. Entonces estamos en la segunda etapa del ministerio. Ya sabemos el llamado, ya sabemos lo que es el llamado, ¿verdad que sí? Sí. Ok, entonces ahora es la preparación. La preparación tiene que ver con la disciplina que viene de parte de Dios. ¿A dónde? A los hombres. De Dios, A los hombres. pero los hombres, De Dios. a los hombres que Él Escogió. que Él escogió, que Él llamó. Que Él llamó. Acuérdense que estamos ya en la segunda etapa. Ah, sí. Ajá, entonces si Él te llamó, Él te va Preparado. a preparar. Ok, para luego de ser disciplinado, enviarlo al ministerio. Esta disciplina consiste en hacerlo madurar, perfeccionar. Aleluya. Y esto tiene que ver con el griego llamado esta palabra catartismo. Algunas áreas de nuestras vidas y tratar con nuestra alma. Trato de Dios con el alma. La palabra alma es la palabra suchet. Del griego, el alma se compone de mente, voluntad y emociones. La mente se compone de imaginación, pensamiento, yo me imagino, razonamiento lógico. ¿Y cómo me va a mantener? ¿Cómo me va a sostener? Y me voy como misionero para allá a fundar. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a dar? Ahí empieza nuestra mente a trabajar, ¿verdad que sí? Ah, pero ¿dónde voy a ir a predicar esa campaña? Si voy a predicar esa campaña allá y esos hermanos no tienen para darme una ofrenda, ¿y cómo yo hago para llegar allá? ¿Y cómo hago? Quédate tranquilo. Mire, a mí me pasó la semana pasada que me dijeron de la noche a la mañana para que vaya para ahorita. Y yo, no hallaba cómo decirle a la hermana Yanni que el pasaje. Y ya, no tengo para allá porque son 800 para llegar hasta allá, y no sé qué. Con pena y todo, pero como dice el chavo, me la guardo. Y le dije, ay hermana, para el pasaje. Y entonces para completar, después mi esposo dijo, pero sola no va. Y entonces, ay Dios mío, entonces ya tenía más pena todavía, porque entonces como la compañera que va conmigo, entonces también hay que darle el pasaje. Y entonces yo decía, ay santo, como que le sale peor a ellos que me inviten a mí a predicar. No, Y pero. una cosa me dijo la hermana pastora Maura, no, es una bendición, hija. Claro. Quédese tranquila, porque Claro. es que, me acordé de la misma clase que voy a dar. Ah, bueno, Si él me llamó, Claro. él tengo que estar Claro, confiado gloria a que él Dios. es el que va a sostener. Amén. Él es el que va a proveer. Amén. Entonces la mente se compone, empieza uno a imaginarse. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo los hermanitos? ¿Cómo van a tener? Empieza todo eso, pensamiento, razonamiento, lógica. Tiene lógica, ¿verdad que sí tiene lógica? Tiene lógica. Porque esa matemática a mí no me da. Porque yo digo, si hay como 10 alumnos nada más. Bueno, sí. Y algunos pagan y otros no, y otros pagan más allá, y después con aquello y lo otro, y santo. ¿Y cómo ese pasaje? Son 2.000 bolívares, cada uno son 4.000 para poder ir para allá y aquello. Esa matemática, empieza la lógica, ¿verdad? Sí. El razonamiento, el intelecto, esa área tiene que ser preparada. Porque si no, usted no sale, no se prepara nunca. ¿Se entiende ahora? Amén. Porque hasta que usted no aprenda a madurar en esa área de que si Él te llamó, Él te va a proveer. Aleluya. Y si en este caso tú no vas para allá, se te van a cerrar las puertas. Pero si es para allá que usted va a ir, y es usted la que va a ir, si hayan hecho una planificación para ese seminario un mes antes y era otra persona, Sí. Y no fue la otra persona. y no fue la otra persona, Fue el que llamó. él fue el que llamó. Ajá, ¿me entiende? Fue el que llamó. Amén. Así es. ¿Sí se entiende, verdad? Amén. Ok, entonces en este caso, Dios quiere y tiene que renovar nuestra mente para enviarnos al ministerio, porque si no,
Mira, hermano, estamos raspados. Una mente que no es renovada por la palabra nunca entenderá los planes de Dios. Nunca. Es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que cómo va a ser y cómo es posible. Mire, el esposo mío me decía, clama para arriba. Y yo usaba la palabra, yo le decía, no, la Biblia dice que tú eres el proveedor de esta casa. Sí, pero el que está allá arriba es el que va a sostener al proveedor de esta casa. Y yo me ponía bravísima. Esposa. No, eres tú, no, es Dios. Es un corto. Así que claro, y lloré, tuve que ser quebrantada. Pero entonces ese día tocó la puerta de mi casa. Él se fue para estudiar en el Instituto Bíblico en Caracas, salió a las 4 de la mañana y resulta que me dejó ahí rumiando. Clama para arriba, Señor, ¿cómo es posible? ¿Y cómo voy a hacer yo? Y aquí en Cúpira, y lejos de mi familia, y lejos de todo, y aquello. Estábamos recientes. Ay, santo. Tocan la puerta, voy para allá, Dios le bendiga, 2 hermanas que eran del Campo Blanco, que aún todavía nosotros no habíamos llegado, no nos conocían, estábamos en la iglesia madre en Cúpira todavía, y es la hermana, Dios le bendiga, nosotros somos de Santa Cruz y estamos por aquí porque, oye, hermana, podemos pasar así, pase, siéntese ahí, uno disimulando, aquello, que no estaba llorando, que estaba bravo. Siéntese. Y la hermana, lo que pasa es que nosotros trabajamos en la alcaldía aquí. Y resulta que anoche yo no pude dormir. Decía una, yo no pude dormir porque yo veía, aunque no lo conozco, no le veía la cara, veía al pastor que tenía una situación con Dios. No escuché lo que decía, pero que tenía una situación hablando con Dios. Y la otra, resulta que después cuando llego aquí al trabajo, la otra hermana, esta mi hermana que me está acompañando, dice que tenía una inquietud de venir a la iglesia de Cúpira, que no la dejaba dormir. Mire, hermano, yo sentí en ese momento como lo que me decía mi esposo. Él fue el que me llamó y él es el que va a proveer para la casa. Las hermanas llegaron con una bolsa de comida, de todo, sin que nadie les dijera. Ellos sintieron que la inquietud que estaban sintiendo era no llegar con las manos vacías. Y era exactamente lo que mi esposo dijo, clama para arriba. Usted se podrá, ahorita quizás no quiero ni, porque ya siento el quebrantamiento. Aleluya. ¿Cómo él hace eso? Él fue el que lo llamó. Gloria a Dios, aleluya. Él es el que tiene el mejor Facebook, mejor Instagram, TikTok, Aleluya. WhatsApp. Gloria a Dios. Y avanzado. Y avanzado. Aleluya. Y no escatima ningún detalle. Yo lo que hice fue llorar y ahí comenzó mi preparación, a la cual yo me negaba cuando estaba aquí en La Guaira. El segundo golpe, aunque vieron mucho en la preparación, la tragedia de Vargas. Tenía mi seguridad, mi casita, pero teníamos aquí, no estábamos allá en la casa pastoral, pero tenía la seguridad aquí en La Guaira. Y yo creía que podía de lunes a viernes llegar a mi trabajo y después irme para Cúpira porque había cuestiones de transporte, uno podía hacerlo. Pero yo sentía que mi seguridad no venía de allá, sino en lo que yo tenía aquí. Para que no me quedara ningún apego a lo independiente, a que yo soy suficiente, resulta que la tragedia de Vargas, ¡pum!, la casa. Y luego allá también, a la misma par, se va el puente del Guapo. La represa se lleva eso. O sea que para Caracas ya no vas. Ni para Guaira menos. Y para La Guaira menos. Pero, hermano, en esa época a mí no me faltó ni a mi esposo. Aleluya, gloria a Dios. Fue cuando más teníamos. Fue cuando más nos sustentó.
otro golpe de todo para que entiendas que entonces esta mente tiene que ser renovada, Amén. porque tu lógica te dice otra cosa. Resumen, una persona que no tenga la mente renovada por la palabra no puede ejercer un ministerio. Olvídese, eso no se puede, eso no va. Eso no va. Una mente que no esté en la palabra difícilmente recibe la revelación de Dios, ya que la revelación de Dios viene por el Espíritu a nuestro espíritu, conforme a ¿qué? A la palabra. A la palabra. Pero es que si tú no hablas con Dios, tú lo que tienes es un monólogo. Señor, gracias por esta comida. Señor, gracias por esto. Guarda a mis hijos, dame esto, dame lo otro. Guarda mi iglesia. Mira a mis hermanos, mira aquellos que están enfermos, aquellos. En intimidad con Dios. Hablar con Dios y estar atento un tiempo a la palabra, no. Escudriñar y no salir de ese texto y todavía estás fregando y estás vendiendo, estás haciendo tus arepas, estás haciendo lo que estás haciendo, pero estás pensando en lo que esta mañana te dijo a través de su palabra. Está como las vacas, que tú las ves que están todo el día comiendo, masticando. Pero es que lo que masticaron se va para un estómago y ahí vuelve otra vez y lo vuelven a masticar y se va para el otro y así. Y yo voy pensando, oye Señor, esta mañana lo que me dijiste en este texto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú tienes aquí para mí? Aleluya. Pero entonces nada más nos gusta el Salmo 91, el Salmo 23 y ya. No, hay que entrar en la palabra. ¿Qué tienes tú aquí? Aleluya. Señor, ¿qué me vas a decir? Amén. Entonces esa es la única forma de renovar esta mente, ¿oyeron? Es con la palabra. Los pensamientos de Cristo, a su forma de pensar, es que tengamos una mente renovada por la palabra. La voluntad se compone de decisiones. Ahora hablamos de otra área del alma. La voluntad. O lo que muchos llaman el corazón. Mi voluntad, mi decisión, que aunque no me guste, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Yo tengo que tomar una decisión. Porque mientras yo quiera seguir jugando con el pecado, no puedo estar en el ministerio. No puedo tener un ministerio exitoso y como el Señor lo sabe, hasta que tú no te prepares en esas áreas, que tú, aunque es difícil, hermano, es duro. Yo no le voy a decir que yo no cometo errores todavía. Hay veces que mi lógica y mis pensamientos quieren dominar. Pero el detalle es que cuando tú has entendido la voluntad de Dios, entonces ya va, detente, acuérdate. ¿De dónde te saqué? Aleluya. Y todas las cosas. Y eso hay que seguirlo recordando y recordándole a esta mente para que le obedezca a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay que obedecer a la palabra del Señor. No, yo quisiera, a mí me gustaría, a mí me parece, yo estoy viendo, yo estoy observando, yo creo, yo estoy sintiendo. No, ¿qué dice Cristo? Aleluya. Que Gloria a dice, Dios. tu palabra dice esto, esto y esto. Hasta que usted no entienda eso, entonces, ¿qué es el quebrantamiento? Es el quitar a Dios, es el quitar Dios la autosuficiencia del hombre para que éste a su vez comience a depender totalmente de Dios. Es la destrucción del ego, de tus planes, tus propósitos, tus metas, tus proyectos, ambiciones, tus propios esfuerzos. Él tiene que quebrar eso. Mire, se lo dice a alguien que, como dice mi hija, mi mamá ya quiere planificar con 10 días de anticipación. Pero es que así es mi personalidad. Pero no crea que he tenido que tumbar todo eso. Yo hago mis planificaciones porque tampoco podemos andar así a la deriva. Pero ahora lo que sí he entendido, que estas proyecciones y esta planificación están en las manos de Dios. Amén. Amén. Señor, aquí está. Esta es mi planificación, este es mi orden, pero que sea como tú quieres y no como yo Aleluya. Amén. quiera. Amén.
Y no es que me voy a poner, ay, pero yo quería el azul y yo lo quería azul. ¿Y por qué? Y entonces como no me lo dan, no voy para la iglesia, no voy, porque no me dan lo que yo quise. No, Señor, eran mis planes, pero tus planes son los mejores. Amén. Tú decidiste que es así, pues así es. Entonces, tus propios esfuerzos, porque yo hice, porque si yo no estoy, si yo no soy el pastor de esa iglesia, ya tú lo vas a ver que ya, ¿qué? El pastor de esta iglesia es Cristo. Aleluya. Y yo lo que soy un instrumento allí para hacer lo que Él quiere que se haga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hasta que no entendamos eso, seguiremos ahí. El Señor desarmándote, inutilizando, a fin de que todo tu ser pueda morir y Dios pueda vivir en ti. Ejemplo, la vara de Aarón cobró vida y llevó fruto después de estar seca. Aleluya. Ejemplo, Dios pudo hacer en Moisés cuando éste no pudo hacer nada. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Es tremendo porque wow, o sea, ahora es que no puedes, ahora es que voy a actuar, que sí, Dios mío. ahora sí. Ajá. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Santo, aleluya, gloria a Dios. Así de sencillo. Señor, te adoramos, Padre. Amén, aleluya. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Lastimosamente es Señor. poquito tiempo. Dios tiene que hacernos entender que somos vasos, Aleluya. que somos instrumentos, el canal por donde Él lleva a cabo su obra. Hasta que usted no entienda eso, seguirá Gloria en a la Dios. preparación. No hay nadie que pueda hacer la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así de sencillo, no hay nadie que pueda hacer la obra si no es Él. Él mismo, porque Él es el dueño. Amén. No somos nosotros en Dios, es Dios en nosotros. Aleluya. No nos preocupemos por su obra, ocupémonos de la obra. Por lo menos hay muchas personas que se ocupan mucho de la obra. Yo tengo ese, o sea, yo siempre digo, como te dice, que la obra es de Cristo. A veces la persona dentro de la iglesia se preocupa, ¿no? Porque esa es mi iglesia, o sea, ellos la definen así. Claro, "Es mi porque iglesia", tienen, eso es normal. pero están más pendientes, o sea, como te digo, de lo material, están pendientes de arreglar aquí y allá, ese tipo de cosas, pero no están pendientes en cuanto a verdaderamente tener un corazón dispuesto, Claro. porque debemos entender que es más espiritual que material. Claro, esa es una opción en cuanto a tomar una decisión de algo en específico. Pero cuando yo estoy hablando acá en la guía, no nos preocupemos por su obra, ocupémonos de la obra. Yo me refiero desde el punto de vista de que yo estoy preocupado porque quiero hacer esto, porque la hermana no quiere cambiar, porque el hermano no quiere hacer, porque aquello. Y estamos en eso que nos causa estrés. Sí, Porque el asunto de que no están obedeciendo, porque no están haciendo como fue, salía a la campaña a predicar y no se convirtió nadie. Ni siquiera yo mismo me convertí. ¿Qué pasó? Entonces, porque estamos preocupados en esto, que suceda, que aquello. No, ocúpate. Aleluya. En tener comunión con el Señor, en tener los dones allí. Y de que las almas se convierten, ¿quién es el que tiene la voluntad? Dios. Es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios lo hace todo. Él es el que hace todo. Quédate tranquilo, tú ocúpate. Ocúpate en lo que te corresponde. Se devolvió. ¿Te devolvió? Sí. Sí, atrás. Sí. Adelante. Ok, ocúpate, a eso me refiero. Que hay que pintar la iglesia. Vamos a poner desde el término que usted está diciendo, hay que pintar la iglesia, hay que arreglar las cosas materiales, sí es verdad. Pero que eso no me cause un estrés o frustración, ni que yo, como pastor o el liderazgo, los hermanos, matar a los hermanos en disciplina a todo el mundo porque no dieron los $5 y algo como eso. No, sencillamente hago una administración. Hermanos, si vamos a colaborar con $5, podemos lograr el objetivo. Pero, ¿qué me tengo que ocupar yo? Vamos a orar.
Aleluya. para que Dios provea. Amén, aclamar. Vamos a clamar, porque hay algunos que a lo mejor no tienen los $5. Pero vamos a clamar, pero no que esto me cause frustración al punto de que a todo el mundo en disciplina porque no trajeron los $5. No, ocúpate en el Señor. Aunque la palabra dice que por nada esté ella afanada. Entonces estamos conectados. Era lo que yo quería, que me entendieras. Si Él te llamó, entonces, Él te va a respaldar. porque lo dice, Su palabra. Aleluya. así de sencillo. Aleluya. Eso es lo que yo quería que aprendieran. Y si así como tú lo estás respondiendo y todos, como creo yo en el Señor, que sí lo están entendiendo, entonces vamos bien. Si el llamado que Dios le hace a un hombre se puede llevar a cabo sin Dios, entonces Dios está de más en el hombre. ¿Sí o no? Jesús dijo, sin mí, y lo pongo en mayúscula, Nada podéis hacer. así de sencillo. David dijo, si Jehová no edifica la casa, En vano. si Jehová no guarda la casa, se escuchó, ¿verdad? Aleluya. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo creo que se debe haber escuchado un gloria a Dios. Aleluya. Ajá. Las emociones, esta es otra área, ya vimos, la mente, la voluntad y las emociones, es donde se encuentra el estado anímico del hombre y se activa a través de los sentidos físicos. Debemos tener dominio sobre nuestros sentidos y no que estos tengan dominio sobre nosotros. Si no vemos la nevera, no vemos la nevera llena, entonces esto no es de Dios. Y me frustro. No veo la nevera llena. Pero, Señor, tú dijiste que tú fuiste el que me llamaste. Tú vas a proveer. Tú vas a proveer tranquilamente. Debemos tener dominio sobre estos sentidos porque estos sentidos, miren, nos pueden llevar al fracaso. Por eso es que Jesús, que vamos a tener aflicción. Él ya lo dijo, pero confiar. Tenemos que estar confiados porque el que nos llamó, Él mismo constituyó. Entonces, el mismo que constituyó está diciendo que confiemos. Aleluya. Que esas aflicciones ya Él las venció. ¿Correcto? Entonces, el no tener dominio sobre nuestros sentidos es no tener dominio sobre nuestras emociones. ¿Cómo se contentan esos evangelistas cuando ven lleno el estadio full de gente? Porque no. Esas parlantes están llegando y uno ha escuchado, mire, yo he escuchado testimonio de gente que no ha estado presente, pero que escuchó. Y cómo el Señor, y han estado en otras iglesias y se han congregado, y después cuando uno va y dice, una campaña que hicieron allá, y que yo escuché desde la ventana y el Señor me quebrantó, estaba a punto de suicidarme. Y ni siquiera se enteraron. Pero el Señor hizo movilización de una gran campaña que casi nadie fue o nadie se convirtió para que se convirtiera esa solita. Aleluya. Bueno, ese es el Señor. Y ella y no estaba presente. Y no estaba presente. Así. Eso es tremendo. Es que es la La parte de sí. las emociones, porque si nos dejamos dominar, entonces, no, yo para allá no voy más. Porque no, cuando yo fui, la gente no proyecta, los pastores de la zona no invitan, que inviten, y entonces se frustran algunos porque uno pasa invitación y la iglesia en Maú de Montesano no viene. Bueno, tú vas a predicar a Salmo o le vas a predicar a las ovejas de Maú de Montesano. No, para el respaldo. No, el respaldo que tú necesitas es el Espíritu Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Así es Amén. sencillo. Gloria a Dios. Que fue el que te Gloria a llamó. Dios. Aleluya. Él es lo que tú Amén. necesitas. Gloria a Dios. Pastora, Ajá. yo en mi inmadurez, cuando yo inicié, que hacían esas cuestiones así, campañas y esas cosas, cuando no se me acercaban y me montaban la mano, yo decía que el Señor no me tomaba en cuenta. Exacto. Y Pero ya entonces ahora está. ya entendí, o sea,
que no es necesario que venga un hombre o una mujer a montarme la mano porque es el Espíritu Santo que lo hace. Exactamente, el Espíritu Santo está allí contigo. Lo que sí es que tienes que acercarte a Dios. Porque esto no es por emociones que sentí, no. Entonces, el que los sentidos estén en la palabra, esto indica que estamos muertos a la carne. No andamos por lo que vemos, oímos, olfateamos, gustemos o toquemos, sino lo que dice su palabra. Vamos a tratar de avanzar en estas áreas. Yo duré un tiempo pidiéndole al Señor eso, que no me gustaba que me ministrara, porque el hermano Miguel siempre nos daba esa enseñanza y nos decía. Entonces yo eso le decía al Señor, mira, cada vez el Señor no permita que ese hermano viene y me diga una palabra. Si usted me quiere decir algo, Él me lo dice a través de la Biblia. Yo leyendo la Biblia, el Señor me habla. Y cuando te dice esa palabra tiene que ir conectada a lo que te acaba de decir. Ajá. Entonces luego, ahora yo me quedé, ya yo no hice más esa oración. Y yo voy por una campaña, a mí no me ministra nadie. Y después yo digo, ay Señor, que en estos días ¿será que yo estoy mal porque no me ministra? Después el Señor me dice, ¿no te acuerdas que esa era tu oración? Okay, no recuerda que hay un grave error cuando nosotros esperamos de los hombres. Ajá, pero si tú estás atento a los cánticos, a la palabra, hasta cuando oran por las ofrendas, Dios está ministrando. Aleluya. Lo que pasa es que no estamos atentos, sino que estamos en que así te dice el Señor. Y aquellos gritos y aquella cosa. Pero en la cueva, en el silencio apacible, el Señor está diciendo muchas cosas. Amén. Entonces hay que estar atento. Hay que estar atento, hermano. Mira, hay una hermana que en la iglesia, la hermana Victoria de Pachá, que ella la ponen a orar por las ofrendas y yo siento que soy ministrada. Es que la forma como ella ora, yo siento algo especial, pero es que hay que estar atento. Hay que estar atento de todos los detalles porque esto es del Espíritu Santo. Amén. Esto no es lo que ve, lo que toca. Estos sentidos son engañosos. Con razón Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Si quitamos la mirada, estamos perdidos. Del griego, ya esto lo hablamos, catatismo, esto tiene que ver con perfección y gracia. Catatismo, madurar, completar, preparar, restaurar, equipar. El Señor tiene que restaurarnos a muchos, porque venimos heridos. Y así herido es difícil después ministrar a otros. Yo les aseguro que muchas de las clases que yo he tenido la oportunidad de darle a ustedes se van con una sensación de que, oye, yo voy a hacer esto, voy a aquello, se sienten equipados. Pero hasta que esas áreas que yo les he hablado es porque bastante me ha tenido que el Señor curar. Y se los digo con toda la facilidad y con toda la certeza, porque ya yo en esa área pasé. Aleluya. Y sé que el Señor sí restaura. Y para poder hacer bien lo que vamos a hacer, necesitamos ser restaurados. Amén. Entonces, Él tiene que ayudarnos a madurar, a completar, a preparar, a restaurar, a equipar. Dios quiere perfeccionar en amor. Aleluya. Sería bueno explicarlo, pero bueno, ya ustedes saben que Él tiene que perfeccionarnos en amor, porque si usted no ama lo que hace, mire mi hermano, aunque tenga mucho conocimiento, pero eso va a ser como címbalo que retiene. Yo puedo saber mucho y el Señor me puede haber mostrado mucho acerca de algo, pero si yo no tengo el amor para poder ministrar a un hermano, para hacerlo, sencillamente voy a hacer más daño. Así tenga todo el conocimiento, yo puedo saber que tú estás mal, porque el Señor me lo mostró así. Pero si la aplicación de ese conocimiento yo vengo a hacer más desastre, eso va a ser horrible si no está aplicado con el amor. Es más o menos para que usted me entienda. Decía el hermano Pablo a la iglesia de los Corintios que tenían los 5 ministerios y los 9 dones, sin embargo había mucha división, diferencia. Exactamente. Que no tenían amor, todo lo hacían sin amor. ¿Y quién es la sustancia y quién es el amor? Cristo. Entonces estamos hablando de que lo que estaba pasando ahí en esa carta, el apóstol Pablo, lo que estaba pasando era que no estaban bajo la autoridad de Cristo. Amén, gloria a Dios.
sino que estaban confiando en los hombres. Yo soy del otro, yo soy de aquel, yo voy a hacer. Y estaban viviendo conforme a esa ciudad. ¿Cómo estaba viviendo esa ciudad? Entonces no estaban conforme a la autoridad. Y nos estamos yendo a lo mismo que estamos hablando. Si no entendemos todavía el amor de Dios, que Él es la fuente, y no somos restaurados en esa área, vamos a hacer más daño. Hay cristianos que están en Dios por temor al infierno, al castigo, a la ira de Dios, al diablo, intereses personales para cuidar un ministerio, un hogar y unos principios. ¿Cómo se expresa el amor hacia Dios? Obedeciendo su palabra. Así de sencillo. Amor hacia el prójimo también. Cuando usted expresa ese amor hacia el prójimo, lo que te mueve, porque una vez en una campaña dijeron que la hermana Dorenia va a ser la pastora, pero ha pasado los años y nada. Entonces resulta que como yo no veo qué me ponen, entonces empiezo a cambotear. Hermano, ¿qué te parece lo que dijo la pastora Maura hoy? A mí no me pareció. Ay, verdad, y empieza el hermano a ver lo que tú le estás diciendo. Y después comienza, no, yo creo que la hermana ya debería irse para su casa. Ya está viejita, sí. A veces no se acuerda de algunas cosas, no importa, en vez de ayudarla y colaborarle. Claro. Amén. Ayudarle y quitarle la carga, no, yo empiezo por ahí, la murmuración. Entonces ya ahí me está diciendo que no tienes amor hacia el prójimo y tampoco a la obra de Dios, porque al tú hacer eso, entonces tú estás haciendo que tú estás ocupando el lugar de Dios y que tú tienes que hacer muchas cosas para poder lograr tu objetivo. ¿Correcto? Aquí hay problemas. Hay ministros que desparraman y no recogen. ¿Sí? Que les gusta echar broma, pero no hacen. Así de sencillo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es cuando tú antepones a tus deseos, a tus intereses. No importa, no importa. Señor, tú vas a proveer, vamos a ayudar, vamos a colaborar. Vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puro hablar. Amor por la obra. Hay ministros que están en el ministerio por posición, cuidando un puesto. Intereses financieros, son turcos. Han hecho del ministerio un comercio. Eliseo no comercializó con Naamán. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 15. Él podía ver y viene a decirme de esos charcos de los peores ríos. Pero es ese el que te tienes que bañar y es ese. Tan sucio. No importa. Ajá. Uno oye unas cosas ahorita, para predicarte en una campaña, en tu iglesia, tienen que buscarme el mejor hotel, cuánto me van a dar ofrenda. Santo. Y comercian. Un taxi que me lleve, me Un traiga. taxi me lleve y me traiga. Ok, bueno, a mí sí me tienen que subir para Caballaga. A mí sí, pues si no, no llego, no por exquisitez. Ok, Pablo dijo que solamente por amor se puede uno mantener en la obra. Solo por amor. No con estos intereses, sino es otra cosa. Obediencia, el antónimo de la rebeldía. La obediencia es una acción de tu voluntad. La obediencia es cumplir la voluntad del que manda. ¿Quién manda? Dios. Obediencia indica estar en sumisión y sujeción. Sumisión es someterse, es rendirse, es ceder. Sujeción es un acto de sujetar. Es uno que está bajo órdenes. Dios se agrada más de tu obediencia que de las grandes cosas que puedas lograr para Él. Hay una sola cosa que es tuya propia, que no es de Dios a menos que tú se la cedas, que es tu voluntad. Libre albedrío. Y que debería cederse. Amén. Que Él decida por nosotros. Que Él decida, es mejor. Mejor. La obediencia en diferentes ángulos. Obediencia a Dios,
tenemos que entenderla. Dios se agrada más que estemos bajo su voluntad y no en su obra. Estemos bajo su voluntad y no en su obra. Podemos estar en la obra de Dios y desagradar. Y ahí hay varias citas. Podemos hacer lo bueno y desagradar a Dios. Esto, claro, Tremendo. es tremendo. Debemos tener cuidado con que el diablo puede utilizar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Ajá. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, aunque a mí casi no me gusta este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a preguntar sobre el matrimonio. Pero vamos a poner el ejemplo del matrimonio. ¿Es la voluntad de Dios que los hombres se casen? Claro, esta es su palabra. Está en su palabra. Es que Él lo constituyó. Esto no fue puesto por hombre. Él mismo lo constituyó en el huerto del Edén, ¿sí o no? Amén. Ok, entonces esa es la voluntad de Dios. Pero vamos a explicar ahora. Pero la voluntad de Dios es que yo me case, que tenga un matrimonio, que no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿con quién yo me voy a casar? Ahí es donde está el problema. Pero si es la voluntad de Dios que yo me case. Sí. Pero ¿le agradará a Dios con quien yo me casé? ¿O quien yo me quiero casar? Porque resulta que en la iglesia evangélica de Vista al Mar yo no consigo una hermana para casarme. Pero esta mujer que es inconversa y hasta testigo de Jehová es. Pero yo sé que... Dios la puede cambiar. Pero es la voluntad de Dios que yo me case. Sí, pero no con ella. Puedo estar en la voluntad de Dios y no agradar. Ahí está la cosa. Ahora sí me están entendiendo. ¿Me entendió, hermana Brisa? Porque dice, dice, el diablo puede utilizar la obra de Dios. O sea, no estoy diciendo que, que... Bueno, ven acá, y esa mujer inconversa. Sí, es una obra de Dios, está bien. Y practica la... Yo diría que de 100 uno, porque mi caso, bueno, yo no era creyente porque mi mamá me obligaba. Ya, yo sé por dónde tú vas, pero ya Sí. vamos a cortártelo para que tú veas. En este caso individual hay un llamado. Hay un llamado. Hay un llamado. Y Él es el que va a acomodar todas las piezas. Y te aseguro que tuviste que aprender muchas cosas. Demasiado. Y tuviste que quebrarte bastante. Y todavía. Exacto. Porque cada día tengo que aprender algo. Y ese peso que te asediaba, ahorita, eso que brincaste como quien dice esa talanquera, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Pero eso no es para nosotros. En ese momento, en la ignorancia en la que tú estabas, pues allí el Señor sí sabía lo que va a suceder. No estaba pensando que voy a hacer yo mañana con Elisa, no con Elizabeth, no. El Señor sí sabía lo que está. Ese es un propósito específico. ¿Ok? Entonces, para cortar la situación, pero tú me estás entendiendo. Sí. Pero no ahorita. El hermano Arquímedes está aquí en el Señor. Ya, aquí, en el Señor. Y entonces nos va a salir con un cuento como ese. Pero un ejemplo No. de eso también puede ser, como que saliendo un poco de lo del tema del matrimonio. Ajá. ¿Verdad? Un ejemplo de eso también puede ser cuando dice que el diablo puede usar la obra para sacarnos del propósito. Ujú. A veces el primer ministerio que el Señor nos da a la familia Ujú. es nuestro primer ministerio, tanto individual como matrimonio, ese es nuestro primer ministerio, la familia. A veces el Señor puede, el diablo puede usar de que nos metamos tanto en la iglesia, en las Ujú. cosas del Señor, que descuidamos ese primer ministerio y lo hacemos a un lado. Y estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera del propósito, no estamos en la obra del Señor, le estamos sirviendo al Señor, más estamos descuidando Ok. ese ministerio. Aunque esto no tiene que ver con el ministerio, lo que estamos Claro, hablando, es un ejemplo. pero vamos a tomar ese ejemplo. Fíjate, nosotros, aunque no tengamos un llamado,
Pero como bien dices tú, tenemos allí la familia y eso lo constituyó Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Ninguno de los dos extremos. ¿Qué es lo que yo veo? Sabroso, los miércoles, el culto, esto. Y los muchachos los llevamos los domingos y si acaso a la escuela dominical. Pero el miércoles, para que no nos fastidien, y yo escuchar mi clase, lo dejamos en la casa. Y allí se los dejamos a Maggi TV, a no sé qué, a Netflix, a todo lo demás y a las pantallas. No, porque es que él no le gusta, porque es que se pone bravo. El altar familiar. Para ver cara brava y no sé qué, no, yo con mi esposo, yo solita. Pero él vive en tu casa. Y tú no te preocupas por eso. Porque a veces pensamos que ocuparnos de la casa es porque lo llevamos a la familia, es porque lo llevemos a pasear, le demos la ropa, le demos la comida y estemos allí conversando. Pero conversando de que la Biblia me dice a mí que yo debo enseñarles a ellos esta palabra y esta palabra tiene que estar escrita y ellos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. En esa área, si estamos dando cuenta, en esa área también tenemos que ser preparados. Ellos enseñarles el temor de Dios. Aunque Ajá. hay parte bueno que por lo menos dentro de la misma obra también a veces se dividen, no sé, hay división porque bueno, yo por lo menos, o sea, soy mejor en esta área, tú no, y entonces tienen esos pleitos, esas divisiones entre la misma iglesia, el mismo ministerio. Tal vez ahí tiene que estar el pastor, como quien dice, con mucho discernimiento. Y el primer pastor en su casa es usted. Bueno, en su esposo, si es que son ustedes. El primer llamado, si lo tomamos en cuenta lo que está diciendo, y en la casa no administramos. Entonces queremos venir a la iglesia a mandar, a decir, y estamos fuera de la voluntad de Dios, a hacer la obra de Dios y no la hacemos tampoco. Usted tiene que disciplinarse. Entonces, y para los casados, la primera oveja es su esposa. Entonces quiere tener Ajá. muchas ovejas y no la primera Yo escuché oveja al es sus hermano, hijos. al hermano José Briceño. A José Briceño a mí me da risa porque él lo hace de manera para que podamos entender. Pero que agarró, ajá, él predicaba, ajá, enseñaba y no sé cuánto. Y después él comenta, no sé si es el matrimonio de él o de un pastor, y él estaba comentando, enseñando acerca del matrimonio, y él decía que la esposa agarró un día y tocó la puerta de la oficina del pastor, la esposa del pastor, y le dijo, hermano pastor, necesito una cita con usted, porque yo necesito que usted me diga y hablar y todas estas cosas. Es tremendo. Porque aconsejas a otro, dices a otro, tienes tiempo, pero no tienes tiempo para ministrarme a mí, que soy tu oveja también. Da risa. Pero pasa. Ajá. Entonces hay cosas de la obra que nosotros tenemos que velar. Mire, otro ejemplo de eso, de la obra, que el diablo va a utilizar, porque hay en la obra del Señor, hay trigo y hay cizaña. Y si el pastor no vela, o nosotros no velamos, ocurren cosas desastrosas. Una obra muy buena en Pampatar, Margarita. Mire, un trabajo por luz del mundo, que hace una iglesia de verdad que el Señor se glorificaba, pero empezaron a dejar de dar estudio de la palabra, sino puro campaña, invitando al profeta, al otro, y aquello, y en eso vivían, en eso, pura, dándole bendiciones prestadas. Tenían a una hermana que era la que siempre predicaban porque daba palabra, eso era pura palabra, yo te digo y así te dice y así te dice. Agarró un día esa hermana, que la tenían en esa estima, y en vez de tener a Dios y su palabra, y la hermana ha dicho este disparate tan grande que yo digo, bueno, gracias a Dios que yo no estaba ahí, porque si no le quito el micrófono de ahí, de una vez comienzo a predicar. Ha agarrado y ha dicho este disparate. Hermano pastor, usted en los próximos días usted se va a divorciar de su esposa que estaba allí, y usted se va a casar con esta hermana que está aquí. Así como ustedes, así mismo.
dijo ese disparate y él ni siquiera se pronunció. Efectivamente, al mes hubo un divorcio. Pero es que es así. Y es que ahí se abre una puerta satánica. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen una cosa de esa, ya yo empiezo a ver que Juan está mirando mucho a esa hermana y aquello, No, y aquello, ¿sí o no? Claro, claro. Ahí se abre una puerta, Claro. no me vengan a decir que, ay, pastor, usted, yo sí. Claro, y Uno comienza a empieza hacerse ver mente, claro. empieza a hacer una mente. Ahí Y si entonces- no hay un parado, más todavía, porque, claro. Claro, no hay un Exactamente, parado, entonces ella estaba haciendo la obra estaba en la obra de Dios, pero lo que hizo fue un desastre. Porque eso no lo mandó Dios a hacer. Es que por su palabra eso no es así. Y no debe de probar los espíritus. Para decirlo, hermana, porque ¿Quién está lo que hablando? tenía que haber hecho en ese caso era reprender esa cosa o orar por ellos para que sea Dios. Hermana, esos son tus emociones. Tú me vas a perdonar. Porque es que Dios no es así. Por lo menos el Dios que yo he creído no es así. Aunque puede ser que te muestre que esté ocurriendo algo, sí. Pero no que en los próximos días usted se va a divorciar de esta y se va a casar con esta. ¿Qué es esto? El deber era orar a ella. No, tú estás. Mire, No, yo reprenderla. Ajá. Entonces, Yo no puedo así. allá como que no lo apagué. A ver qué fue lo que hice aquí. Ok. Entonces, la obediencia en diferentes ángulos. Hay que entender, ok, la obediencia bajo las autoridades de Dios. No puede ejercer un ministerio quien no se someta a las autoridades establecidas por Dios. Usted no se sujeta a las autoridades de su iglesia, entonces mañana quiere que se le sujeten a usted, a lo mejor no te dicen nada. Pero eso es espiritual, ¿oyeron? Eso es espiritual. Hay quienes andan en el ministerio y no tienen a quien entregarle cuenta. Esto le gusta mucho y esto ha surgido muchísimo. Como dice mi esposo, hay muchos bujoneros espiritualmente hablando, que no les gusta no pagan impuestos, no le rinden cuenta a nadie y montan su tarantín donde quieran. Eso se está viendo a flor de piel. Pastores, ministros de maletín. Jehová es mi pastor. Exacto. Pastor, Los Jehová es mi pastor. los ministerios salen por las puertas del templo. Aleluya. Gloria a Dios. No por las ventanas. Dios utiliza los ministerios como los elementos externos para hacer públicos los llamados. Hay una ordenación interna que viene de Dios y la ordenación externa que Dios. Y la ordenación externa que Dios la hace a través de los hombres, es decir, de los ministerios. Ejemplo, la ordenación externa de Jesús, Juan 1:29 al 34. ¿Sí o no? Ahí está hablando de Juan el Bautista. Ajá, sí. Ajá. Cuando le dice el que Ajá, no es digno, externa, está Ajá. allí. Ejemplo, la ordenación externa de Pablo y Bernabé, apártame. a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Ajá, Estaba en hay oración. uno que me dijo en una oportunidad, yo no voy a esperar 3 años y medio como Pablo. No vas a esperar más, dije yo en mi mente. Porque con esa actitud me estás diciendo que todavía estás en la etapa de la preparación. No, yo no voy a esperar 3 años y medio porque ya yo sé quién me llamó. No, vas a durar más. Vas a durar más. Ya aquí lo hablamos. Hay 2 formas de obediencia y 2 formas de obedecer, las 2 clases de obediencia. La opresión es el acto de oprimir, presionar, obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad. Esta es la obediencia que viene de parte de Satanás. Satanás, para llevarte a este tipo de obediencia, trabaja con 3 pasos: inspección, seducción, invasión. Es el acto de mantenerte vigilado. Él va a estar pendiente. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, viendo de tus emociones, tu voluntad, aquello, está inspeccionando cuando estás más débil. Y luego la seducción. Te ofrece, te dice, todo esto te daré. Ajá, te comienza a seducir. Es el acto de llevarte paulatinamente a un lugar presentándote la tentación. Y luego la invasión.
tiene que ver con lo que la posición de tu cuerpo, sino con el derecho legal de que le has cedido sobre tu vida y tus emociones. Tú eres el que le está cediendo. Por persuasión, es el acto de persuadir, convencer, inducir, hacer algo no en contra de tu voluntad. Persuasión es ganarte tu voluntad, y esta es la obediencia que viene de Dios. El Señor comienza a persuadirte con amor eterno, con lazos humanos, con cuerdas humanas. Yo digo lazo, pero así es que lo dice el profeta. Te he amado. Para Dios hacer esto utiliza el amor. Él nos persuade en amor. Amén. Como el Señor empezó para que nos metiéramos en lo que Él nos llamó, cómo empieza a hacer, a llamar lazos humanos, a mover cielo y tierra y todas las cosas para demostrarte cuánto te ama y cómo Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Pero que tú le cedas. Qué bello es el Señor. Las dos formas de obedecer: por resignación, o sea, por mala voluntad. No me queda de otra. No me queda de otra. O por contentamiento, buena voluntad. Entonces, obediencia, el fruto del reavivamiento. Fe, del griego pitis, de hebreo emuna, descansar en los dichos de Dios. ¿Qué es esa fe para hacer este trabajo? Yo descanso en lo que dice tu palabra. Esbor dice que la fe es descansar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. La fe es andar por lo que dice la Biblia que somos, tenemos y podemos, y no depender de los sentidos físicos. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. La fe es una de las áreas donde el que ha sido llamado y enviado al ministerio debe madurar, ya que el ministerio es un desafío, es un reto que tenemos que seguir bajo cualquier circunstancia. Esté lloviendo, haya pandemia, haya abundancia, haya riqueza, haya soledad, me dejaron solo. Cualquiera de esas áreas, Dios va a hacer lo que dijo en su palabra. Aleluya. Lo que Él prometió. Amén. Que tenemos que seguir bajo cualquier circunstancia, solamente depositando nuestra confianza en la palabra de Dios y descansando en ella. Podemos pasar sobre las circunstancias más difíciles que se nos presenten. Este hombre, no me digan que pronuncie ese nombre, pero él dijo, el temor mira las circunstancias, mas la fe pasa sobre él. Aleluya, gloria a Dios. Pasa por encima de ella. Qué bueno esta palabra que dijo este hombre. Gloria a Dios. Ok, la humildad del griego tepeinos, que dice de lo que está muy por debajo y que no se levanta mucho de la tierra. La humildad en cuanto a Dios se refiere es el de rendirse, someterse. La humildad es cuando logramos entender que todo lo que hemos logrado hacer en la obra de Dios y para Dios fue posible porque Dios está con nosotros. Aleluya. Así de sencillo. Ay, ¿cómo usted lo logró? ¿Cómo usted tiene ese ministerio? Ay, porque he entendido que todo lo que yo pueda hacer, lo posible y lo imposible, lo hace Dios. Gloria a Dios. Amén. La humildad es fruto del conocimiento que uno adquiere de su incapacidad, su debilidad, su impotencia para realizar la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios. Yo necesito de Dios para poder hacer esto. Yo necesito su gracia, porque si no, yo no estuviera parada aquí con ese aparato ahí. Gloria a Dios. ¿Me entendió? Amén. Es eso. Para mí, ya, mire, yo me había hecho una mente desde que la hermana me había propuesto de venir un día y aquello y grabar una clase. Ella tuvo que haberse dado cuenta que la dejé en visto. Pero ella hoy me obligó. Ajá, ok, lo logró. Ser pobre en espíritu es un acto, una manifestación de la humildad. Amén. La pedantería no es humildad. ¿Qué es pedantería? Es alardear de lo que no es, queriendo mostrar en lo que se dice una humildad. La pedantería es una falsa humildad.
humildad. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, la humildad no tiene nada que ver con el temperamento del hombre. Temperamento es el estado fisiológico natural característico de una persona que condiciona su reacción ante diversas situaciones de la vida. Ejemplo bíblico, la vida de Jesús. Tomó un látigo y sacó a la gente del templo. Jesús dijo, ser humilde de corazón. Una persona que no mantenga una actitud de humildad no puede ejercer un ministerio, ya que el ministerio no es una etiqueta, es un don para el servicio. Aleluya. Es para servir. Amén. Integridad. Aquí es donde más tenemos que ser preparados. Esto, hermano, aunque muchos no lo quieran tomar en cuenta, esto sí es importante. Hay que ser íntegro. Hay que actuar bajo la verdad, aunque sea muy duro. Si hay un peso que nos asedia, hay que soltarlo, hay que despojarse, hay que ser honesto. Porque esto sí es como una anécdota que están pasando por allí de un hombre que quería comprar esa casa y entonces no la quiso vender. Yo no quiero vender mi casa, yo no la voy a vender, pero le hicieron una propuesta. No, nada más yo voy a comprar un clavo y tú me permites que yo lo ponga allí en la pared. Bueno, el hombre le pareció, bueno, no voy a perder mi casa, sigo con mi casa, pero voy a permitir colocar un clavito allí. Ya, y estoy recibiendo dinero y eso no me molesta, es solamente un clavito ahí en mi sala. Se dio. Y entonces después, al cabo de un tiempo, el hombre agarró y vino, tocó la puerta. Voy a poner esta carcacha aquí, y lo guindó en el clavito. Al poco día eso empezó a podrirse, a ver, a traer que puso toda una peste en esa casa. Y el hombre, mira, ¿cómo que tú vas a hacer? Ya va. Yo compré un espacio para mi clavo. Y yo lo tengo en mi clavo. Así pasa con el creyente o el que es llamado por el Señor y todavía tiene cosas. Permite que el diablo, no, eso no hace, esa área, eso a mí no me afecta. Yo cuando quiero dejarlo, lo quiero dejar y esto, mire, ese clavito Satanás va a estar poniendo cosas allí hasta contaminarte completamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, Pablo dijo que nos despojemos. Se conoce de hombres que perdieron su ministerio o dejaron de ejercer por falta de integridad. Sansón, Saúl y Moisés. El pecado es como la fuerza de la gravedad. Podemos tardar mucho tiempo escalando una montaña hasta subirla, pero llegamos a resbalarnos, nos vamos a tardar mucho más en caer. Lo mismo es en el ministerio, pero si pecamos deliberadamente, nos vamos a tardar mucho en caer. El ministerio es como una gran carrera, que hay que correrla, pero ¿cómo la vamos a correr? Con paciencia. Legítimamente, dice Pablo. Legítimamente, o sea, con integridad. Pastora, allí cuando usa el ejemplo de Moisés, si puede explicar. Ok, vamos a explicar un poquito con relación a Moisés. Fíjese, había sido llamado por Dios, sí, fue sacado de las aguas, ya se había hablado de esto, y había un clavito por allí, partiendo desde este punto de vista, y esto fue tremendo en caer. ¿Por qué? Porque él vio que estaban golpeando a uno de sus consiervos y él actuó con allí y tenía eso allí al pendiente. ¿Correcto? Tuvo que pasar por el desierto y tuvo que el Señor trabajar con él en muchas áreas, porque eso le trajo a él ciertas consecuencias. Y hay algunas otras áreas, también hubo eso, pero no hablamos de falta de integridad. No de falta de integridad, sino en eso. Hay áreas en las cuales nosotros tenemos que integridad.
¿Me entiende? Hay áreas que entonces allí, hasta el cumplimiento de quitarle el prepucio a su hijo, eso tenía que suceder. Todos esos detalles que tenían que suceder para poder él hacer el trabajo que tenía que hacer. Nosotros podemos arrastrar algunas cositas por allá. Yo le dije algunos clavitos. Y esos clavitos después, ¿qué? Si tú apedreaste a fulano. Tú mataste al egipcio y lo enterraste. Y lo enterraste. ¿Me entiendes? Que a veces ¿Quién te uno ha cree que se te puesto va a ti por sí? O sea, por eso es no que eres- nosotros en nuestras Sí. normas terrenales tenemos que tener normas. Entre esas hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque, y esas normas, aunque a veces no nos gustan, bueno, mire, ya usted, en el caso del recasamiento, en el caso tienes que cuidarte en esto, tienes aquello, no podemos ponerte en un cargo así, porque ¿qué sucede? Ajá, tú mataste al egipcio, ¿me entiendes? ¿Sí me están entendiendo? Exactamente, entonces deja que sea Dios que te procese y que te hable en la zarza, porque de verdad, quítate un prepucio, porque este tema es Después que bastante. te procesa, porque a veces te procesa, ¿verdad? Pasa por el proceso, el desierto, todo eso. Pero entonces siguen igualitos, o sea, eso es una afrenta que tú llevas. Sigue ahí. con ese clavito, exactamente. Entonces ya usted me está entendiendo de la integridad. Amén, amén, amén. Tiene Amén. que ser íntegro, tiene que todos los días, hermano, mire, no es una limpieza así de que levanto la alfombra y echo, no, límpiame. Si mis Amén. pecados fueran así, mire, ajo y échame cloro y todo lo que venga. Escudriñame. Escudriñame todos los días, Señor. No es que sí pequé. No. Sí pecaste. Sí. Sí pecaste. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Arrepentirse de verdad. Ok, paciencia. Esta palabra tiene dos significados en el griego. Hipomone, o sea, constancia. Es el carácter que no es que, Señor, dame paciencia con Mariela. No es eso. Estamos hablando de que el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento, es sólido, tiene firmeza, estabilidad, el poder sobrenatural que Dios agrega. Mire, esto sí es tremendo. ¿Usted sabe lo que es? Que entonces mandamos a esos 12 y entonces vienen 2 nada más a decirnos que sí podemos y 10, ay. No hubieran muerto en Egipto. No, bueno, sí vamos a entrar. Y poder decir, bueno, yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer. Aleluya. Si ustedes van a servir a los dioses de esto, y yo estoy hablando parafraseando, ustedes verán qué es lo que van a hacer. Mire, yo me imagino a Josué. Eso es una solidez en lo que está diciendo. Ustedes verán si ustedes van a seguir de todo lo que yo les he puesto, todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Miren lo que estoy. Pero ustedes insisten en seguir adelante. Bueno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así de sencillo. Ustedes verán qué es lo que van a hacer, pero yo tomé mi decisión. Aleluya. Eso es solidez. Eso es tener paciencia. No es esa paciencia de que ya me tienen harta. No. No. Agrega la fe con el fin de que no desmayes en la confianza que has depositado en la palabra. Y al permanecer en fe, recibir lo prometido. Aleluya. Eso es hipomón. Esa constancia. Amén. En lo que el Señor ha dicho. Macrotomía. Creo que es así. Es la habilidad de ser elástico, donde difícilmente es movido de su lugar. En la versión Reina Valera, en lugar de esta palabra aparece la palabra longanimidad. Esta aparece en Hebreos 6:15, Colosenses 1:11, aparecen ambas palabras que tienen que ver con esta parte. Amén. Esa flexibilidad, esa constancia, esa paciencia para hacer las cosas. No se logró ahorita, pero sí lo vamos a lograr. Sí vamos a seguir. ¿Por qué yo lo voy a lograr? ¿Porque yo soy súper chica? No, porque el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Amén. Aquí no se ve, pero aquí sí nos vamos, ya estamos terminando. Pero estamos terminando lo de
prácticamente lo que nos queda es el bueno. envío. Bueno, entonces vamos al receso, nos tomamos Ok. un café y Perfecto, y- porque este es un resumen de lo que ya hablamos de la preparación, ¿correcto? Este video. Muy bien, entonces bueno, vamos a orar para que vayan y se tomen ese café, pero no tanto tiempo porque el café no es Macabí. A los que se rieron es porque saben lo que yo estoy diciendo. Macabí es un pescado que tiene espinas por todos lados. Ajá, ok, ajá, ok. Ajá, 15 más o minutos, menos sí. para que 15 coman algo. minutos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que hemos aprendido hasta ahorita, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor. Aleluya, por lo que nos has hablado y lo que has ministrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vaya pues.